Para esta nueva entrada vamos a leer un extracto del ensayo Historiografía, Hermenéutica e Historia, consideraciones varias, de la autora Evelia Trejo. Voy a recordar que no voy a leer notas a pie de página ni comentarios extras. La idea de que escuchen este extracto es de que se interesen y de que ustedes vayan al artículo original y lo terminen de leer. Comencemos. El registro de lo histórico corre por cuenta de las comunidades, pero en muchas ocasiones se sintetiza en la palabra de los historiadores, y es mediante la palabra que se devuelve a las comunidades el significado de lo histórico. Cuando se toma conciencia de lo que hace tiempo, que todo lo muda, todo lo mueve, todo lo desvanece, se intenta detener esa tempestad del viento mediante la palabra. Ese acto que supone todo un proceso de apropiación del pasado ha sido denominado historiografía. Hago aquí un alto para precisar algunas cuestiones sobre ella. 1. El término ha sido definido de diferentes maneras, pero a grandes rasgos saltan a la vista dos acepciones comunes de la palabra. Una, que colocaríamos en un primer nivel. Simplemente apunta que por historiografía debemos entender la producción escrita del conocimiento histórico. Abundaremos más adelante en lo que esto supone. Otra, que situaríamos en un segundo nivel, indica que la palabra alude a los profesionales de la historia, aunque debería decir al trabajo de los profesionales de la historia, al conjunto de historiadores que pueden distinguirse o formar unidades por los temas que cultivan, las tendencias que siguen, las ideologías que marcan, etc. Esta segunda acepción es la que permite la concepción de la historiografía como un estudio crítico y bibliográfico de la historia como disciplina, confundiéndose así con algunas de las tareas que cumple lo que entendemos como teoría de la historia o bien como filosofía crítica de la historia. Sin embargo, cabe aclarar que es en esta acepción en la que encontramos un uso más extendido del término. Así, decimos historiografía novohispana, historiografía renacentista, historiografía de la Revolución Mexicana, historiografía positivista, historiografía historicista, historiografía ilustrada, historiografía decimónica o historiografía del siglo XX, pese a que debemos admitir la utilidad de contar con un término que nos ayude a colocar en el centro de la atención un tema de estudio como este, es decir, el quehacer mismo de los historiadores, la solución que le dan a sus esfuerzos, con las características que permiten agruparlos y distinguirlos, etc. Es necesario reparar que el contenido del término nos obliga a bajar al primer nivel. Existe la historiografía porque existen historiadores que escriben historia, esto es, el historiador produce historiografía. Así se entienden definiciones tales como historiografía es la producción escrita acerca de temas históricos. Historiografía es la palabra que designa el género literario o la ciencia que tiene por objeto la realidad histórica, o bien la muy directa que coloca en primer término el diccionario de la Real Academia, arte de escribir historia. En resumen, tenemos en el primer nivel la producción de conocimiento histórico y en el segundo el estudio de dicha producción. Para determinar con mayor puntualidad la cuestión, hay que subrayar que el vocablo solo tiene sentido si establecemos que la mencionada producción nos aparece como una unidad escrita que da cuenta del pasado. Gauss colabora en las precisiones cuando asegura acerca de las obras historiográficas que estas obras, como todas las de la misma índole, a saber, todas aquellas que tienen su expresión en la palabra escrita, son cuerpos de proposiciones en ciertas relaciones, y aún más que estas proposiciones en sus relaciones son las últimas unidades integrantes de la historiografía. Las obras historiográficas mismas son unidades de orden superior. Unas y otras unidades, advierte Gauss, son las realidades integrantes de la realidad total de la historiografía que resultan susceptibles de un estudio más directo y riguroso, por las cuales debe iniciarse el estudio de la realidad total de la historiografía. Su recomendación, de ser tomada en cuenta, es la de establecer una relación directa con unidades de orden superior. Esas obras de conocimiento sobre el pasado, antes de remontar el vuelo y ver en el panorama la historiografía como un conjunto, antes de proceder a hacer su historia para ayudar a entablar dicha relación, Gao se compromete con el estudio de lo que está convencido que define en tanto que constituye a la obra historiográfica. De allí habré de tomar algunos elementos, después de recorrer otros planos que me interesa esclarecer. Por ahora solo anoto una de las operaciones constitutivas de la historiografía es para él la hermenéutica. Cierro por lo pronto este breve repertorio de definiciones
destacando algunas más que me ayudan a abrir la pista de lo que quiero decir. Georges Lefebvre, en su curso convertido en libro El nacimiento de la historiografía moderna, dice de la historia, utilizando aquí esta palabra claramente como sinónimo de historiografía y tomando como respaldo el diccionario de la Real Academia, que es el relato de las cosas dignas de recordarse. Y Carbonell a su vez responde a la pregunta ¿qué es la historiografía? Diciendo nada más que la historia del discurso, un discurso escrito, y dice ser cierto, que los hombres han hecho sobre el pasado, sobre su pasado. Recojo también, para valerme de ellas, dos preposiciones. La obra historiográfica es una realidad que puede estudiarse en su particularidad o como parte de un conjunto historiográfico que a su vez puede dar lugar a la historia de la historiografía, una historia que, por cierto, desde sus comienzos muestra, si queremos verlos, los rasgos que permiten vincular el quehacer del historiador con la hermenéutica. De ella me ocuparé solo después de presentar algunas notas tomadas precisamente de la historia de la historiografía que resultan significativas para comprender mejor las relaciones entre la práctica de los historiadores y la propuesta que encierra el ejercicio de la interpretación. Punto 2. Los primeros pasos de la historiografía que suelen señalar ya dan cuenta de los distintos pareceres sobre esta actividad y sobre aquello de lo humano que debe abarcar. Una de las más tempranas expresiones sobre la finalidad del quehacer propio del indagador del pasado, consagrada de hecho como primera, es muy clara en destacar el objetivo preciso. Esta es una exposición de la investigación de Heródoto de Halicarnaso, a fin de que ni lo realizado por los hombres se desvanezca con el tiempo, ni queden sin gloria las obras grandiosas y admirables, recogidas unas por los griegos y otras por los bárbaros, y también otra cosa, que causas guerrearon unos con otros. Quedaban planteadas allí en el proemio de las historias de Heródoto las cuestiones centrales de la historiografía y de la hermenéutica, la palabra como el artificio para conjurar la acción del tiempo en la historia y la consigna de rescatar de todo precisamente lo admirable, sin desconocer por lo pronto que se anunciaban también apenas dibujando el problema que compartiría la historia con la filosofía, la averiguación del porqué de las cosas. O'Gorman subraya que cuando Heródoto apunta a mirar su indagar, su historiar, descubre el crecimiento y la caída de los hombres, de las ciudades y con ello la inestabilidad de las cosas humanas. Ante ello, y como antecesores y contemporáneos, se yergue buscando por la razón un principio general, una causa, pero habrá otras ocasiones para seguir el rastro de esta preocupación central. Queda en claro que por ahora el historiador, indagador del pasado, no quiere que se olviden los hechos notables de los hombres y recurre a la palabra para consignar lo averiguado. Aquí cabe otra pequeña desviación. Es preciso señalar cómo el historiador cumple su tarea provisto de algo más que un cuaderno de notas lleno de registros de lo que ya ha ido. Como resuelve es dar cuenta de lo que rescata, de los efectos de la memoria débil y desgaste natural, dar fe de lo ocurrido. No basta para hacer la historia. También, en el principio de los tiempos de esta actividad se hace evidente el asunto de la disposición y el orden de la palabra, como una cuestión que tendría que tratar por separado. Igualmente dejo al margen los problemas que atañen a la composición de las historias, pero sin ceder a las tentaciones que ofrece encaminar la reflexión hacia las posibilidades de relacionar la historia con la filosofía o con la literatura. Debo encaminarme al objetivo central, el individuo historiador dando cuenta de lo importante en la vida de los hombres. ¿Importante a juicio de quién? Es la pregunta que enseguida asalta, y allí de inmediato aparece el historiador como intérprete. Lo que el padre de la historia, para no abandonarlo, hace puede ser resumido en breves líneas. Heródoto pinta las dos culturas antagonistas, griega y persia, como polaridades históricas. No toma partido frente al bárbaro de tradición milenaria, rico y poderoso. Está el griego, que aunque pobre e ignorante es sagaz, dice lo que fueron, lo defiende, lo define, lo expresa en unos logos, en una palabra, da su razón y al hacerlo los deja vivos. Efectivamente, los salva del olvido, mas en vista de que no puede indagar y hablar de todo lo sucedido, recoge aquello que sus informantes recuerdan y que a él le interesa, es decir, rememora algo del todo. Lo primero que puede destacarse sobre este punto
es que lo memorable es lo público, lo que se nos quiere dar, y allí está su primera limitación. Lo íntimo no confeso es prácticamente imposible de registrar, puesto que es muy probable que se ignore o se oculte. De lo público, según algunos juicios, es sólo extraordinario lo que sobresale de lo cotidiano y común, lo grande y maravilloso, lo que tiene carácter de hazaña, de lo mejor, lo cual la historia recupera. Esto, sin embargo, ofrece hoy en día más de una dificultad, cuando menos para ceñirse en una de tantas. Insisto en preguntar, ¿qué es lo sobresaliente para los hombres? ¿Hay algo sobresaliente en sí mismo o lo juzga como tal el intérprete? Esta es una gran cuestión desde el momento mismo en que aparece la historia, y es de hecho otra de las vías de acceso a la relación de la historia-filosofía. Hasta aquí por hoy. Muchas gracias.